Bueno, hermanos, buenas noches. Les damos la bienvenida no solo a los que estamos conectados hoy, sino que a los hermanos que nos ya ven en el canal que tenemos en YouTube. Ahí por ahí vamos a los que no lo han visto, ahí estamos, les podemos mandar el link. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir estudiando sobre la morada y por la habitación del Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos en la casa que el Señor tiene para nosotros. Y también la semana pasada se recuerdan que vimos que hay dos tipos de casa. La casa que el Señor encuentra cuando Él toca la puerta, que son diferentes casas. Esas no las vamos a ver todavía. Vamos a irlas viendo poco a poco. Pero son diferentes tipos de casa que el Señor encuentra cuando toca nuestra puerta. Eh, y solo para hacer un repaso rápido, aquí les voy a compartir la pantalla. Ay, joder, ya se me perdió esto otra vez. Aquí está. Y solo vamos a ver si puedo compartir aquí. Confírmenme si miran la pantalla. ¿Sí miran la pantalla? Sí. Ok. La semana pasada se recuerdan que vimos las casas. Y estas son algunas de las casas que el Señor encuentra cuando toca nuestra casa o nuestra puerta. Casa de Faraón, que es casa de servidumbre. Nos encuentra en una casa de cárcel o cárcel. Nos encuentra en una casa de siervos. Nos encuentra en casa de dioses. Encuentra una casa de Dagón. Eso lo vamos a ir comentando más adelante. Casa de sangre. Encontramos casa de impíos. Casa de convite, que es toda la algarabía, todo lo que es fiesta. Casa de soberbios, casa de luto, casa de compite. Eso no lo vamos a ver hoy. Hoy dice también casa de mercado. Eso no lo vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a enfocar en las casas de Dios. Y la primera casa que vamos a ver hoy es la casa de Dios, puerta del cielo, lo que vimos la semana pasada. También vimos que en el Señor habían diferentes casas. Ya el Señor nos prepara casas, dice, casa de Dios, puerta del cielo. Es lo que vamos a estudiar hoy, Génesis 28, 16. Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. También tenemos la casa de Jehová, tenemos la casa de oración, casa de sacrificio, tenemos la casa de David y también casa de los justos. Esas son diferentes casas que encontramos en la palabra, que esas son los tipos de casas que el Señor va a ir construyendo o vamos a construirle al Señor también. Entonces hoy, mis hermanos, vamos a enfocarnos en esta casa de Dios, puerta del cielo. Y se recordarán que hemos venido estudiando las moradas de Dios, la habitación de Dios, pero no solo la morada donde habita Dios, sino también la habitación o las moradas nuestras que Dios nos ha preparado. Y entre todos esos lugares hemos visto que está la casa donde está el lugar secreto, donde mora Dios, dice la Biblia, Dios mora en lo secreto. Y como Dios mora en lo secreto y Él mira lo secreto, Él te va a recompensar en público. O si oras en lo secreto, Él te va a recompensar en público. En el Salmo 18 vemos que Él hace lo secreto, la oscuridad como su secreto, el lugar de su secreto. Amén. Ahí es donde el Señor, en ese lugar secreto, también en el Salmo 18 vemos que ese secreto el Señor lo rodea de tinieblas o de oscuridad. Y ese es el lugar secreto. Entonces, la casa que el Señor nos prepara está en un lugar que no cualquiera puede llegar. Es un lugar que está secreto, donde Él se revela, al revelarse a sí mismo, pues Él está revelando esa casa. Y es el lugar donde vamos a encontrar refugio, vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar a renovar nuestras fuerzas. Vamos a poder llegar ahí sin despojándonos de de nuestras vestiduras, de lo que estamos afuera, ser sinceros delante de Dios si es que nosotros dejamos que el Señor more o nos deja que nosotros moremos ahí. Ese es el lugar donde tenemos que buscar estar ahí. Ahora, en las casas también estudiamos, en las casas, así como Dios está en ese lugar secreto y Él nos lleva a su lugar secreto, nosotros también tenemos nuestros secretos, nuestros lugares secretos, porque nosotros somos templo o casa. Y el Señor nos dice que nuestros pecados los hemos hecho en lo secreto, en esos lugares, y ahí, esos lugares que tenemos nosotros en secreto, ahí guardamos nuestros tesoros.
Y así como el Señor tiene tesoros en sus lugares secretos que Él nos quiera revelar, nosotros también tenemos nuestros lugares secretos donde guardamos esas cosas valiosas o tesoros que son normalmente las cosas que no queremos que los demás vean. Eso se vuelve, a veces normalmente son los pecados. Y eso que no queremos que nadie vea, se vuelven tesoros para nosotros. Y cuando el Oye, Señor viene y se muestra delante de ese secreto, para Él no hay nada secreto porque Él es luz. Entonces, al final nosotros sabemos que Él lo ve, Él sabe lo que está ahí, pero no lo queremos dejar entrar a esa habitación, a esos secretos. Entonces, si nosotros confiadamente llegamos delante del Señor, le vamos a decir, Señor, este es mi secreto, te lo entrego. Este es mi tesoro, te lo entrego porque no te agrada posible, seguramente. Puede ser un Dios, un ídolo, una debilidad, puede ser una actividad que no nos conviene, pero ahí lo guardamos y no queremos que nadie lo toque, ¿verdad? Un resentimiento, un rencor, un familiar nos hizo algo, nos guardamos ese dolor y no queremos que nadie lo toque porque eso es mío, eso lo tengo aquí muy encerrado en mi corazón. Y ahí no quiero que ni siquiera Dios llegue porque primero porque me duele y después porque no quiero que me lo quiten porque eso me ha hecho fuerte. Y esa fortaleza no es de Dios, esa fortaleza es de esa herida que está ahí. Por esa herida yo no me dejo de ahora de nadie. Y así aprendí uno. Y así yo no me dejo de nadie porque yo aprendí de esa forma. Esa no es la forma del Señor. Entonces hoy, hermanos, vamos a aprender cómo el Señor quiere cambiar nuestra casa en su casa. Entonces hoy vamos a ver la casa de Dios, la puerta del cielo, con la primera. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Vamos a hacer un par de cosas aquí. Ahí están los ruiditos, ahí estamos. Si tienen alguna pregunta, quitan mute y hacen la pregunta, hermanos. Bueno, entonces miren, la semana pasada, ¿se recuerdan que dijimos que íbamos a estudiar la casa de Dios, puerta del cielo? Pero antes tengo que hacer una base y vamos a estudiar, vamos a ver esto. Vamos a leer, por favor, alguien que me ayude a leer Primera de Samuel 7, del 1 al 17. Esto ya lo habíamos estudiado, pero tengo que volver a repasar hoy. Este es David, el Señor hablándole a David. Entonces, alguien que me ayude a leer Segunda de Samuel 7, del 1 al 17, por favor. Ahí vamos a arrancar. Perdón, Segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel 7, del 1 al 17. Aquí se los tengo por si alguien lo quiere leer acá. bueno, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel.
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bueno, hermanos, con este pasaje ahí podemos sacar muchísimas cosas, pero de lo que le acaba de leer nuestra hermana Martestela, ¿les llamó algo la atención? ¿Algún versículo, alguna frase? Quisiera oír comentarios. A ver. Casa. Acuérdense la palabra casa. Acá es la palabra Jehová te casa, hace pero saber. hay mucho más. ¿Perdón? ¿Sí, Nike? No, que dice Jehová te hace saber que él te hará casa. Ah, interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo así? No es que nosotros le tenemos que hacer casa al Señor, o David le tenía que hacer casa al Señor, pero ahora el Señor le está diciendo, yo te haré casa, o Él te hará casa. ¿Cómo funciona esto? Me explica, así como dice el pastor, ¿cómo así? ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Bien, empecemos, vamos desde arriba para abajo. Aquí el Señor, el David le nació en su corazón decir, yo habito en un palacio. ¿Y cómo es que yo habito en un palacio de cedro y el tabernáculo o el arca del Señor está en una tienda afuera, en el desierto? ¿Y cómo así? Yo le voy a hacer casa. Y entonces viene Natán y le dice a David, así dice el Señor, ¿acaso yo he pedido que me hagan casa? O sea, diciendo, ¿acaso yo he venido y le he dicho a alguien, me tienen que hacer casa? Y ciertamente he andado con ustedes y no he habitado en casa de cedro. Cedro representa lo firme, lo que está afincado, lo que no es, lo que es, no tiene, no sé, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. No es flexible, es algo firme, algo que es inamovible. Entonces, el Señor le está diciendo, yo no he estado pidiendo casa, pero ciertamente no he habitado en casa. Entonces, después, miren lo que interesante cómo eh, le dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé el redil, y aquí le da una historia de dónde lo sacó, de dónde viene y de dónde lo sacó, y dice, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y vean, esto es lo más importante, tal vez lo que quiero resaltar hoy, dice, he estado contigo por donde quiera que has andado. Aquí es bien interesante porque aquí uno podría decir, David siguió a Dios, David persiguió, seguía al Señor. No, no fue al revés. El Señor estuvo con David donde David ha andado. O sea, David caminaba y no es que David andaba persiguiendo al Señor. No, no. El Señor estaba con él todo el tiempo. Casi que podríamos decir, lo siguió, lo acompañó. Según donde David decidía caminar. Y se metía en problemas y se rodeaba de enemigos y miren todo lo que le pasó. Es cierto, el Señor permite a veces que caminemos por esos lugares, pero el Señor siempre acompañó a David. Dice, he talado delante de ti a todos tus enemigos y he engrandecido tu nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además dice, fíjense, es muy interesante, yo fijaré lugar a mi pueblo. Ese fijaré quiere decir atraerá y plantará. Como decir, voy a poner algo que no está ahí, lo voy a fincar, lo voy a poner aquí. Es la misma palabra que usa el Señor cuando dice, voy a poner al hombre en Edén, lo voy a fincar. No está en Edén, pero lo voy a traer fuera de Edén y lo voy a poner ahí. Algo que no estaba ahí, Él lo va a establecer.
Después dice, lugar para mi pueblo. Yo y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Aquí nos está diciendo que Él, el Señor, va a encontrar para su pueblo un lugar donde nunca jamás van a ser removidos. Y ahí en esa promesa, hermanos, estamos nosotros, ustedes y yo. Todos estamos ahí metidos porque somos parte de esa herencia. Ahí vamos a ver después más adelante esa herencia y la promesa que el Señor le hizo a Abraham incluso. Pero vean, dice, ni los inicuos le aflijan más como antes. Ahí ya no vamos a tener ningún problema con lo que está externo, porque vamos a estar en un lugar y ahí vamos a estar tranquilos. Eso es lo que representa una casa, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti he dado descanso de todos tus enemigos, así Jehová te hace saber. Y eso es lo que le llamó la atención a Níquel. Miren qué interesante, que Él te hará casa, ¿sí? O sea, no es tú me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. O sea, esa es otra figura y es otro contexto de lo que hemos estado estudiando. La casa que nosotros, en la cual vamos a habitar, o la que estaba David para habitar, no la iba a hacer él, la iba a hacer el Señor. Después sí podemos leer más adelante que le dice, no vas a edificar a mi templo, sino va a ser tu hijo Salomón. Y Salomón efectivamente le hizo el templo, no lo hizo David. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre. Había derramado, sí, mucha sangre. Entonces Salomón le edifica la casa al Señor según los planos o la visión que le había dado el Señor a David. Y pues no nos vamos a meter con Salomón porque sabemos cómo terminó. Lamentablemente no terminó muy bien. O no terminó bien, terminó mal. ¿Sí? Habiendo tenido toda la promesa y toda la bendición del Señor. ¿Sí? Siendo el hombre más sabio en toda la tierra, en toda la historia y toda la existencia de la humanidad. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter ahí. Ahora, dice que Él te hará casa. Y aquí está hablando de tercera persona, ¿no? ¿Y quién será Él? ¿Quién es ese Él? Vean lo que dice después. En cuanto tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Su reino, está hablando otra vez de tercera persona. Y Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré casa para siempre el trono de su reino. O sea, ya sabemos de quién está hablando. A ver quién. Alguien que me diga ese nombre. Jesús. Salomón. Ese es el Señor Jesús. Aquí no se estaba refiriendo de Salomón. Él estaba refiriéndose de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que, la pregunta es, ¿quién es el que tiene que hacer casa para nosotros? Así como el Señor se lo mostró a David. ¿Quién es el que hace casa? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene que levantar casa para nosotros. ¿Y qué es lo que dice la palabra, lo que hemos estudiado antes? ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores que después se volvió piedra angular o piedra del ángulo? El Señor Jesucristo. Entonces, miren, hermanos, no hay que hacernos bolas. Para mí esto es un descanso, porque el Señor, yo tengo que hacerte casa y ¿por dónde comienzo? No, tranquilo. Tú no vas a hacer nada. La casa me la va a hacer mi hijo. Él edificará casa a mi nombre. Sobre ese fundamento, sobre esa piedra angular, el Señor Jesucristo, Él mismo va a construir esa casa para el Padre, al nombre del Señor. Y lo más maravilloso es que nosotros somos parte de esa edificación, porque a uno nos constituye algún bloquecito, algún ángulo, nos pone en algún lugar. Todos tenemos una parte en esa casa que el Señor está edificando al Padre. Ya lo hemos estudiado antes. Pero es bien interesante y se los quería comentar. Esta es una base muy importante que yo les queríamos mostrar acá para que no nos aflijamos que nosotros tenemos que ser los que construyamos la casa. Sí, somos parte y tenemos trabajo que hacer, pero el que va a edificar esto es el Señor Jesucristo. Y dice acá, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, miren qué duro esto, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombre. Entonces, todos sabemos cómo
cómo murió el Señor Jesucristo, hecho un pecador. Y el Señor permitió que lo castigaran con vara de hombre y que lo azotaran con azotes de los hijos de los hombres. No hizo nada mal, pero Él se hizo pecado para, para cambiar nuestro lugar de pecado. Él tomó nuestro lugar. Ese lugar era para nosotros. Pero entonces después nos dice, el Señor, Él será como para Él Padre y Él será para Él Hijo. Pero mi misericordia no se apartará de Él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y dice, será afirmada tu casa, fíjense bien interesante, es la casa de David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces vean, David la intención era levantarle casa al Señor, y el Señor como que le encontró ahí algo, interesante lo que el corazón, lo que le nació a David, y le dijo, yo no estoy pidiendo que me haga casa, es más, yo te voy a hacer casa a ti, pero yo no te la voy a hacer, la va a hacer él, mi hijo. Y este caso sabemos que es el Señor Jesucristo. Él te hará casa. O sea, Él te hará casa para que David pudiera morar ahí. Y lo mismo, esa promesa es para nosotros, hermanos. El que va a hacer casa para nosotros es el Señor Jesucristo. Y esa casa no es solo nuestra, sino que es al nombre del Señor, al nombre del Padre. Pero es también nuestra casa. O sea, yo la verdad que no puedo explicarles cómo va a funcionar eso, yo no sé, pero lo que sí sé es que esa promesa también es para nosotros. Entonces podemos ir confiadamente, es con esperanza que algún día vamos a estar en esa casa, donde va a estar el nombre del Padre, y esa casa va a ser para nosotros, ¿sí? Entonces, la importancia de la palabra casa, hermanos, toma una relevancia enorme cuando vamos entendiendo estos principios. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está la casa, esta casa de acá? ¿Verdad? Esa es la pregunta que vamos a tratar de no responder nosotros, sino que preguntémosle al Señor. Señor, ¿cómo está nuestra casa? De todo lo que hemos estado orando, hermano, yo le he estado diciendo al Señor, Señor, ordena mi casa, yo no quiero ser igual, ya no quiero tener esos secretos, ordena mi casa, esta casa que está acá adentro, ¿sí? Como el pastor nos enseñó el fin de semana. El gozo tiene que ser parte de esa casa que está aquí adentro. Ese gozo tiene que estar aquí adentro, no es exterior. Y a veces mucha gente pone sus casas y anda así vestidos y toda la cosa, pero cuando llegan a la casa adentro, aunque sea una casa espléndida, es uno de pleitos, es una de discordias, es una de envidias y desconfianzas espantosas. Entonces no se vive en paz. Y ahí es donde tenemos que revisar cómo está esa casa, nuestra casa. Entonces, hermanos, esto que sirva de base, no sé si hay algún comentario o pregunta. Ahora vamos a estudiar esta parte. Si no hay algún comentario o pregunta. Vamos a leer todo el capítulo 28, hermanos, para poder tener buen contexto. No sé si alguien me quiere ayudar, alguien que me debe leer desde el capítulo, Génesis capítulo 28, alguien que me debe leer del versículo 1 al 9 y después alguien que me ayude a leer del 10 al 22. A ver, primero Génesis 28, del 1 al 9, alguien que me ayude, y luego del 10 al 22, por favor. Alguien que va a leer del 1 al 9. Y alguien que me ayude después del 10 al 22. Y después vamos a ir a tomar extractos de este capítulo. Pues es importante leerlo todo, por favor. Génesis 28. Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Pandaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl.
Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padaram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padaram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebalot, además de sus otras mujeres. Amén. Alguien que me ayude a leer ahora del 10 al 22, por favor. Yo. Gracias, Geraldo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Hasta cuál es? 22, por. Ok. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Interesante, ¿verdad? Bueno, hermanos, ahí tenemos un buen contexto. Y ustedes podrán ver que en este momento, pues ya se había dado la bendición de Jacob, perdón, con Esaú. Ya había habido ese intercambio, ese pleito. Y pues podemos ver a un Esaú enojado. Y vean, tal vez voy a hacer ese paréntesis ahorita ahí. ¿Cuál fue la actitud de Esaú cuando vio que Isaac le dijo a Jacob que fuera a tomar, que no tomara de las mujeres de Canaán, sino que fuera a la casa de su tío? Él se oyó eso y dijo, con que no le gusta eso al papá, entonces fue a tomar una mujer de Ismael, sabiendo que eso iba a enojar a su papá. Entonces, son cosas que a veces tenemos que ponerlas en contexto porque a veces nos pasa lo mismo. A veces tomamos la acción de Saúl, donde sabemos que a nuestros papás les cae mal y hacemos eso por intención. Es más, miren, yo cuando leí esto, hermanos, te los tengo que confesar, yo era un Esaú, porque yo hacía todo lo que a mi papá le caía mal, porque decía, le cae mal esto, pues bueno, ahí voy. Y yo era un Esaú, hermanos, antes de conocer al Señor, miren, lo tengo que confesar, bendito el Señor me perdonó, me limpió y al final pues pude bendecir a mi papá y el Señor limpió un montón de cosas. Pero yo antes de conocer al Señor era así.
Y tal vez a veces estamos nosotros con algún rencor contra nuestros papás, aunque ya no estén vivos, hermanos, y tenemos que arrepentirnos de eso. Si hicimos algo que lo hirieron o que algo intencional que los hacía sufrir, tal vez pensando que el papá no era un buen papá, posiblemente un papá alcohólico que no estaba en la casa o que faltó, que me dio algo, no me dio algo a mí que yo necesitaba cuando era niño y por eso yo voy a ser bien duro con él y fui duro. Tenemos que arrepentirnos de eso, hermanos. ¿Sí? Esto como un paréntesis de Esaú. No seamos Esaú. ¿Sí? Y si hay algún Esaú en nosotros, pidámosle perdón al Señor. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar. No me voy a comentar algo más, pero si ustedes tienen un comentario o pregunta, bienvenido, pero ahí lo dejamos. Ahora enfoquémonos en Jacob. Al principio vemos que Isaac llamó a Jacob y le dijo que no tomara mujer de Canaán, sino que fuera a la casa de su tío. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Isaac a Jacob? Le estaba diciendo, haz tu familia, haz tu casa. Le dijo, toma una mujer que sea de tu misma sangre. Y esa es otra cosa. Cuando nosotros obedecemos este principio, hermanos, y a veces posiblemente no escogimos bien o no obedecimos a ese consejo que sabíamos que tal vez nuestros papás nos dijeron no te conviene esa mujer o no te conviene ese hombre y cometimos el error y nos fuimos detrás de él y después hubo un montón de problemas y ay, sí, me fue mal. Arrepintámonos también de eso, porque tal vez si hubo esa mala decisión o no se supo mantener algo que el Señor nos había mandado, pidámosle perdón al Señor. El Señor es misericordioso. La misericordia del Señor siempre va a estar ahí. Pero a veces el Señor nos muestra estas cosas para que nosotros entreguemos eso al Señor. Y nosotros le podamos decir al Señor, Señor, perdóname. Porque hace como 50 años yo escogí mal. Y ahora me arrepiento. Pero perdóname. Y tal vez posiblemente esa persona ya ni está aquí con nosotros, pero está ese sentimiento ahí, ese sentimiento de que ¿por qué tú no hice caso? Y ese sentimiento nos ha seguido toda nuestra vida. Es momento de entregarle eso al Señor y decirle, Señor, aquí está. Tú eres el que me vengo con esa carga, voy a ese lugar secreto y le digo al Señor, Señor, me arrepiento. Límpiame de ese sentimiento de culpa o de responsabilidad que no hice algo que no debería haber hecho. Si está ahí, ahorita es cuando podemos hacerlo, hermanos. Ahí está nuestro lugar secreto. Ahí podemos derramar nuestro corazón. Amén. Bueno, después le dice, ve y ve a la casa de tu tío. Y se fue. Pero vean lo que le dice primero. En el versículo 4 le dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es esa bendición de Abraham? Porque después el Señor se la da, pero vamos a estudiar cuál es esa bendición de Abraham. Yo creo, ya la hemos estudiado antes. Y vean, vamos a estudiar siempre en Génesis, pero vamos a estudiar el capítulo 17. Vamos a irnos para allá. Génesis 17. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 11, por favor. Alguien que me ayude. Génesis 17, del 1 al 11, por favor. Y ahí vamos a ver cuál es esa bendición de Abraham. Y eso ya lo habíamos estudiado, porque ahí el Señor le manda a Abraham a que guarde algo. Ahí vamos a ver. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Gracias, Nick. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones,
por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hasta el 11, ¿verdad? Sí, Perdón. por Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. amén. Entonces vean, hermanos, aquí el Señor lo estaba bendiciendo y le dio esa bendición a Abraham. Pero, ¿qué fue lo que le dijo sobre ese pacto? Primero, esto ya lo hemos estudiado, pero le dice el Señor, Jehová apareció a Abraham en el versículo 1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Este es el Shaddai, aquí se los puse. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos estudiado? Anda y sé perfecto. Anda quiere decir, es halak, que eso quiere decir caminar, moverse, ir continuamente, partir de algún lugar, entrar a algún lugar, seguir hacia algún lugar o a alguien, llegar, ir, crecer, por eso se lo resalté aquí, acostumbrarse a perseguir como que estuviéramos cazando a alguien, ese es más o menos el sentido de esa palabra, liderar, marchar, moverse a sí mismo, pues se lo resalté. También dentro de todo dice enviar velozmente, difundir, caminar en el extranjero, de un lado, esto es bien interesante, miren, caminar, pero el sentido que da la palabra ahí es en un lugar que no es nuestro, en el extranjero, de un lado a otro, de arriba para abajo. Eso es lo que llaman en inglés el to and fro, no sé si han oído esa expresión. Que lo mismo, así es como caminaba el diablo en la tierra, cuando en Job le dice, ¿dónde andabas? Y le dice el diablo, caminaba de arriba para abajo, de un lado para otro. To and fro le dicen en inglés, no sé si saben esa expresión, pero es bien interesante, ¿verdad? Porque la doctora Hicks dice, sí, el diablo caminaba en forma de cruz, buscando a los que estaban ahí queriéndose acercar al Señor para hacerlos tropezar. Entonces es bien interesante esto, ¿verdad? Deambular, hombre viajero, ser débil, quiere decir también esto. Interesante. Esto quiere decir, anda. Y cuando a veces andamos en el Señor, no es que andemos bien, o sea, tenemos que reconocer que nuestra debilidad. Ustedes se recuerdan que en la Biblia, creo que es en Efesios 5, dice, que la esposa o la mujer es vaso más frágil, ¿sí? Pues también nosotros los hombres somos frágiles, solo que nuestra esposa es más frágil, no está diciendo que los hombres no sean frágiles. Entonces, cualquier ser humano es frágil. La mujer, género mujer, es más frágil todavía. Entonces nosotros, si reconocemos nuestra fragilidad, así se dice, o nuestra debilidad, vamos a andar correctamente en el Señor. No nos hagamos los fuertes. Nuestra fortaleza va a estar en el gozo del Señor. Eso lo vamos a ir viendo después, lo que nos predicó el pastor el fin de semana. Entonces, también estudiamos perfecto. Perfecto quiere decir completo, integridad, verdad. No quiere decir perfecto, ya estoy bien. No. Perfecto quiere decir, como nos lo ha enseñado el pastor, y aquí está la palabra, se lo resalté, sincero, sin ninguna cobertura, donde hay verdad en nosotros. ¿Qué es verdad en nosotros? Señor, estoy mal, me siento mal, hoy no estoy bien. Cuando yo reconozco mi debilidad, mi fragilidad, yo vengo con verdad delante del Señor, tengo miedo, Señor. El Señor viene y nos da y nos fortalece, nos consuela, nos da fuerzas donde no tenemos. En nuestra debilidad nosotros, el Señor se hace fuerte. Y esa fortaleza es que viene, es lo que nos ha estado predicando el pastor, ¿se recuerda? La fortaleza no es nuestra, es del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros andamos siendo perfectos, no quiere decir que estemos íntegros. O sea, tenemos integridad, pero para llegar a decirle al Señor la verdad de lo que realmente somos y la verdad de lo que Él es. Y ahí es cuando el Señor empieza a hacer su obra. Andar en perfección no quiere decir ser así nítidos, no, es ser sinceros.
Y el pastor también nos ha enseñado ser sincero, y eso lo aprendí yo de él. Sincera o sincero quiere decir sincera. Y eso es, él lo explicaba, que en los griegos creo que fue, donde llegaba la gente y miraba una estatua y le ponían un fuego alrededor de la estatua para ver si alguna parte de la estatua tenía cera. Y si tenía cera, se derretía. Entonces no se la aceptaban. Tenía un defecto. Sincera viene ahí, eso se lo aprendió el pastor. Entonces nosotros no tenemos que venir con adornos. Tenemos que llegar, para ser perfectos, tenemos que llegar, Señor, aquí estoy. Esta es mi verdad. Esto es lo que está en mi corazón. Amén. Entonces el Señor le dice a Abraham, anda y sé perfecto. Y dice, yo estableceré mi pacto contigo. Y ahí en la Reina Valera dice, entre mí y ti. Es algo que está en medio entre Dios Padre y nosotros. Ese pacto es lo que nos une. Ese pacto está en medio de esa relación. Después dice, he aquí mi pacto es contigo. Otra vez, esa expresión creo que es también, es que yo tengo otra versión acá. Sí, pues dice mí, ti. Entre mí y ti. O sea, es algo que está en medio de, ¿verdad? Y dice en el 7, y estableceré mi pacto contigo, también siempre entre mí y ti, y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y ahí entramos nosotros. Nosotros somos parte de esa simiente. Por adopción, ¿verdad? No por sangre, sino por adopción. Ahora miren, aquí es lo más importante. El versículo 9 dice, y Dios dijo a Abraham, tú guardarás mi pacto. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Eso nos incluye a nosotros. Nosotros tenemos que guardar ese pacto. ¿Dónde vamos a guardar ese pacto? En ese lugar secreto, en nuestro lugar secreto, en nuestra habitación, en nuestra casa. Ahí es donde guardamos nosotros nuestras cosas. Ahí es donde tenemos que ir a guardarnos ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal el pacto entre mí y vosotros. Por supuesto que ya para nosotros no es algo físico, no es algo material, es algo espiritual. Y el Señor nos dice, circunciden el prepucio de vuestros corazones. Entonces, sabemos que eso ya lo hemos estudiado, no nos vamos a meter acá, pero ese es el pacto que tenemos que guardar. Entonces, esa es la bendición que le dio Dios a Abraham y que Isaac le está diciendo a Jacob, que el Señor te dé la bendición de Abraham. Y ese pacto es perpetuo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que agarrar ese pacto de circuncidar nuestros corazones, ¿sí? Para ser perfectos delante del Señor. Y ser perfectos delante del Señor es ser transparentes. Señor, no hay secreto entre nosotros, ¿sí? Ya no hay secreto. Por supuesto, sabemos que ese pacto, ¿quién es ese pacto? No voy a preguntar qué es ese pacto. ¿Quién es ese pacto? El pacto es el Señor Jesucristo. Él es nuestro nuevo pacto, lo dice en Hebreos. Entonces nosotros tenemos que guardar ese pacto en el Señor Jesucristo. Por eso es que hemos estudiado que el Señor Jesucristo tiene que crecer en nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la bendición de Abraham. Ahora regresemos a Génesis 28 otra vez. Y ahí vamos a seguir estudiando algunas cosas. Vamos a regresar. Aquí, fíjense, vamos a regresar a Génesis 28. Luego Jacob llega a Beerseba. Salió de Beerseba y llega a Harán. Y ahí dice, llegó a cierto lugar, ¿verdad? Ese cierto lugar, si ustedes lo ven, se los voy a poner por acá. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí lo vamos a ir. Ya sabía, llegó a decir. Vamos a ver. Llegó a cierto lugar, llegó a este lugar en el 11. Aquí está, miren. Encontró un lugar. Ese lugar quiere decir como un lugar de descanso, como lugar. Y vean, este lugar es como que un lugar muy visitado, porque ahí pasaba mucha gente que iba a esta ciudad de Harán.
pero nadie lo había encontrado y él llegó a ese lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel lugar, paraje, y puso a su cabecera. Ahora, aquí lo interesante en el versículo 11 es, ¿qué es lo que pasó? Se ocultó el sol. ¿Qué es lo que empezó a ver alrededor? Oscuridad. Y ahí es donde nosotros sabemos que el Señor está preparando ese lugar secreto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero a veces cuando uno está empezándose a dormir, como que hay una etapa, yo no sé, del sueño profundo al sueño ligero, pero como que hay otro sentido de nuestro subconsciente y empezamos a sentir y a ver cosas. No sé si ustedes lo han experimentado, a mí me pasa a veces. Como que uno entra a esa etapa del sueño, que la Biblia lo dice, y esa etapa del sueño, como que empieza uno a tener cierta conciencia de, no sé si decirlo así, espiritual o algo, pero a veces a mí me ha tocado librar muchas batallas en esa etapa del sueño. De repente uno como que no ha llegado a dormir profundamente y se despierta o soñando, o tenía una pesadilla o teniendo un sueño, y a veces el Señor a mí me ha puesto a orar. Pero esa parte del sueño es esa parte donde uno como que no sé cómo decirlo, pero se los digo por experiencia. Lo interesante es que ya está oscuro. Es cuando ya vamos a dormir, cuando ya hay oscuridad alrededor. ¿Sí? Y dice, el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Esa parte de ponerle a la cabecera quiere decir que lo puso donde nos están nuestras decisiones, nos está nuestro razonamiento. Y ahí es donde el Señor se quiere poner para gobernarnos, ¿verdad? La palabra del Señor sale de su boca. ¿Y de dónde sale? De la parte que gobierna el resto del cuerpo, de su cabeza, de su trono. Entonces, puso esa piedra y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice, y soñó. Por eso les digo que yo casi seguro que es esa etapa del sueño donde uno no ha llegado al sueño profundo, sino que es esa parte primera que uno como que está, no en la profundidad del sueño, sino que todavía hay cierta conciencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me explica tal, yo soy el único loco, mis hermanos, pero a mí me pasa. Entonces, dice, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y aquí quiero hacer referencia, ¿se acuerdan de la prédica de la hermana Flori? De que Jesús era ¿cómo era? El trono, No, los pies del, ay, Dios mío. Los pies del trono de... ¿Cómo le pone el Señor sus pies? El estrado, es que las palabras, el estrado de sus pies. Entonces vemos que esa tierra era el estrado de esa escalera, ¿sí? Que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, ¿sí? Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, me voy a adelantar. Yo les quiero preguntar, esa escalera, ¿quién es esa escalera? ¿De dónde? Jesús. ¿Cómo vemos ahora que los ángeles de Dios suben y bajan del cielo? Y aquí les quiero adelantar esto. Leamos Juan 1:51, por favor. Y ahí vamos a ver no solo qué es esa escalera, sino que vamos a contestar quién es esa escalera. Juan 1:51. Ani, que me lo lea, por favor. Y le dijo, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Sobre el Hijo del Hombre. Y vea, sigamos leyendo. Y dice, tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Quién es esa escalera, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Jesús. Van a decir, a las dudas, pero todo es el Señor Jesucristo. Todo Jesús. Exactamente, hermanos. Amén. El Señor lo es todo. Él es el único que lo llena todo. Él es nuestro todo. Él es nuestra puerta y la escalera que sube al cielo. Amén. No podemos subir por ningún otro lugar que no sea por medio del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no nos lleva, no vamos a ningún lado. Digan lo que digan y crean lo que crean. Aquí lo estamos leyendo.
Entonces, esta es la forma como nosotros, los ángeles, descienden y suben al cielo por medio del Señor Jesucristo. Imagínense, el Señor Jesucristo es esa escalera, digámoslo así, la forma de que los ángeles suben y bajan. No hay otra forma. Los ángeles no podrían subir y bajar si no fuera porque el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, como nos enseñó la hermana Flori, es el estrado de los pies del Padre. Amén. ¿Y quién es el que estaba arriba? He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Ahí es donde el Señor se manifiesta, y yo soy el que soy. Ese nombre, Jehová. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Esa tierra, más adelante lo vamos a ver, tal vez no hoy, se vuelve nuestra casa, nuestro lugar, ese lugar que le prometió a Abraham y que no va a ser, perdón, a David, que no va a ser inamovible para ese pueblo. Nadie los va a poder sacar de ahí. Esa es nuestra casa también, esa es nuestra tierra. Y dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En cada sentido, digamos, en esto de los sentidos, ¿cómo se dice? Cardinales, también hay un significado, no lo vamos a ver hoy, pero estudienlo, vean qué quiere decir cada uno de esas palabras. Todo tiene que ver con el tabernáculo también. Entonces, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces, esta es la promesa, digamos, la bendición de Abraham y la bendición de Jacob, que el Señor le da en ese lugar. Vamos a seguir estudiando esto, hermanos. Hoy lo vamos a tener que ir dejando por ahí, porque ya nos alcanzó el tiempo. Pero vean, importante, primero, ¿quién es ese pacto? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es esa escalera? Es el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo lo llena todo en todo. ¿Quién es el que hace casa para David o para nosotros? Es el Señor Jesucristo. La casa tiene que ser el Señor Jesucristo. Él es nuestro templo, Él es nuestro pacto, Él es el tabernáculo para nosotros. O sea, nada se escapa del Señor Jesucristo. Nadie, nada y todo lo que está alrededor es por medio del Señor Jesucristo. Por eso vemos la relevancia y por eso vemos lo importante y lo delicado que es el mundo tratando de atacar al nombre del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que estar cimentados en ese nombre. No podemos estar cimentados en otro nombre. Aunque nos digan, sí, Douglas, pero entonces los musulmanes, sí, pero aquí está nuestra verdad. Esta es nuestra verdad y tenemos que estar firmes en esta verdad. El nombre del Señor Jesucristo es nuestra escalera, nuestra casa, nuestro camino, es nuestra palabra, es nuestro descanso, es nuestro tabernáculo, es nuestra fortaleza, el que nos sana. Él es todo. Y ahí es donde entonces tenemos que mover. Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo crezca. Y tal vez vamos a empezar a contestar la pregunta. ¿Qué es lo que mira el Señor Dios para estar gozosos en nosotros? O mejor dicho, ¿a quién mira el Señor en nosotros para que Él esté gozoso? A ¿Verdad? Jesús, es su hijo. Ahí vamos ya contestando preguntas. Si el Señor Jesucristo no está en nosotros, el Señor no nos va a tomar en cuenta. No somos nosotros, hermanos. El Señor, Dios Padre, al que quiere ver es a su Hijo, porque en Él tiene complacencia. En Él, nosotros no somos nada. Nosotros somos pecados y nosotros nos presentamos a nosotros mismos. El Señor no soportaría vernos. Pero el que está en nosotros, el que vive en nosotros, Él es el que le da gozo y que le da complacencia al Dios Padre. Por eso tenemos que edificar esa casa en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Padre mira a su Hijo o mira la sangre de su Hijo sobre nosotros, Él nos hace aceptos. Él nos lleva a ese lugar secreto. Él nos lleva, ¿por qué? Porque está viendo a su Hijo en nosotros. Amén. Entonces, Amén. espero que hayamos avanzado. No vamos a dejarlo aquí, hermanos. Hay más todavía lo que podemos compartir. Vamos a dejar de grabar
por efectos de tiempo y vamos a seguir comentando en un momento. ¿Dónde dejo de grabar? ¿Cómo está la cosa? No, aquí dejé. Ah, no, ya dejé de compartir. Aquí está.